Estábamos por acá. ¿Están viendo? Sí. Sí. Bueno, habíamos quedado creo que acá. Bien. Fíjense un poco por dónde pasa, digamos, el espíritu de todo esto. ¿Qué es lo que involucra? Como dijimos ya en la oportunidad ya de las noticias digitales, y en este todavía con mucho más énfasis, se trata, digamos, de búsquedas, de exploraciones, de juegos de posibilidades. El transmedia no tiene ningún manual instructivo, digamos, sí, como lo dijimos recién, para jugar como pieza, pero no tiene un modelo para armar de cómo es un transmedia en estado puro. No hay una regla matemática para eso. Es un campo de exploración estético, artístico, narrativo, comunicacional, ¿sí? Con lo cual, acá lo importante es tener una idea de qué se quiere hacer y después empezar a explorar los caminos posibles en función de estas posibilidades narrativas que vimos, de los formatos que mostramos y de lo que ustedes quieren hacer en términos de enfoque, por dónde quieren que pase. Obviamente que hay una temática que ustedes discutirán, los convoco y los invito a que hablen con los compañeros del otro curso, que es la idea, con las compañeras, ¿sí? Y acá esta cuestión de, hay que armar una hoja de ruta, ¿sí? Una esquemita, una hoja de ruta de por dónde van cuáles son los pasos, por dónde van a ir, qué tenemos que pensar, viendo esas posibilidades, conformando los equipos, que es lo que vamos a ver ahora, pues de esto, coordinando las tareas para que no haya, digamos, gente que esté recorriendo todos los diseños y todas las cuestiones, pero esto, digamos, sin que tampoco quiera decir lo contrario, que es lo que realmente hace que todo falle, que es pensar que yo hago mi cotita, mi tintita de 2x2 y me quedo escondido y no miro para afuera. Claramente que no. Obviamente va a haber gente que esté más en la parte de coordinación, gente que esté más en la parte de difusión y gente que esté más en la parte creativa de los contenidos y la generación de contenido. ¿Sí? Y la otra gran parte es, hay que convocar a las audiencias, a gente que, parientes, profes, otros estudiantes, amigos, lo que sea, para que le pongan una mano, para que tenga un mínimo público, un mínimo audiencia ahí, que comparta, que interactúe, que lo mueva, ¿sí? Cuanto más mejor, obviamente. Bien. Bien. Porque aparte se acuerdan que esto tiene muchas fuerzas en redes sociales, intervienen mucho. Como primerísimo paso, bueno, salvando lo que ya dije, ¿no? Primero el tema de discutir con el otro grupo, ponerse de acuerdo, acordar que se va a trabajar como problemática, después el enfoque, decidirse por dónde van a ir, si va más por el lado de lo documental, más, si quieren, entre comillas, realista, o más de tipo ficcional lúdico, dirán como los dos grandes, o una mezcla entre ambas cosas, que también es posible. Y ahora, a nivel de cuestiones prácticas, bueno, pensar un nombre para el transmedia, ¿sí? Con una pequeña leyenda que refuerce ese nombre, ¿sí? Como tiene casi todo tiene como las noticias del espectáculo, de la formación periodística, los trabajos, las investigaciones, todo tiene un nombre que es como el nombre de fantasía que identifica algo y después tiene una leyenda aclaratoria de por dónde va. Un logo, una identidad visual de la propuesta, que sea identificable, que sea el logo que recorra toda la propuesta, que uno vea el logo y lo asocie al toque inmediatamente con la propuesta, y después que se generen un usuario de Google que sea el que va a utilizar para entrar a todos digamos, la cuestión esta que tienen que entrar a las aplicaciones, a los sitios web para registrarse, que haya uno, que no haya 40 porque después hay un caos, digamos, de contraseñas y demás. Así que un usuario sea como el que se va a ir registrando en las propuestas. Y que sea un usuario compartido, todos manejen su usuario. ¿Es posible conectarse a la misma vez? ¿No se cierra la sesión en un lado? No, el tema es que hay aplicaciones que te dejan que son colaborativas y otras que si bien son colaborativas son pagas. Claro. Pero yo lo que quiero decir es que esto puede ser trabajado asincrónicamente, no todos a la vez.
Ahí está. Entonces hay gente que va a traer, tiene que poner de acuerdo. Yo voy a trabajar con tal pieza, y la pieza te permite trabajo colaborativo, qué bueno. Con los que puedan, a veces te dejan para 1, 2, no más. Cuando la pieza no te permite trabajo colaborativo, se ponen de acuerdo cuándo van a entrar. El tema que yo digo es que es un usuario que sea compartido, que todos sepan cuál es con la contraseña para que si tienen que entrar en una aplicación y le vaya a pedir, digamos, tengan ese usuario y esa contraseña, pero que no haya uno por cada uno de ustedes, porque ahí sí que va a ser un lío. Porque Claro. no van a poder entrar si se generan 5 usuarios, después cuando quieran entrar a la aplicación se van a encontrar con otra cosa, porque no están compartiendo el usuario. ¿Entienden lo que voy? Sí, sí, sí. Bien, aspectos que van a tener en cuenta siempre. Un sitio web que van a alojar, que ya dijimos que puede ser WebNode, que sirve para esto, donde van a alojar toda la producción, que sea como el espacio de referencia donde va a estar toda la producción. ¿Sí? Una carpeta de producción, que no es más que una carpeta en Drive con todos los insumos y con todos los materiales que van a utilizar, que ya haya un documento que sea el principal, ¿no? El documento de registro, donde estén los links a las propuestas, donde estén las contraseñas, donde estén los roles, donde esté todo. ¿Sí? Esa hoja de ruta que decíamos, bueno, pero ahí ya acá planificada. Una hoja de ruta que tenga todo, una carpeta de producción. Si, por ejemplo, hay ensayos de logos, bueno, que estén los 4 o 5 ensayos. Si hay ensayos de piezas, si hay discusiones, si hay lo que sea importante, organizar una carpeta. En la carpeta, obviamente, siempre va toda la parte ordenada, no el despelote. El despelote, digamos, que se genere en las interacciones, obviamente está todo bien y es maravilloso que pase. La carpeta de producción es la que registra de forma planificada y ordenada cómo fue ese paso. Es como un mapa. Si alguien agarra una carpeta de producción, tiene muchos elementos para volver a armar la propuesta. O por lo menos para saber cómo se hizo. ¿Me siguen? Sí. Esto es muy de cine también, ¿no? De cine, de animación. Todo eso, digamos, siempre una carpeta de producción de cualquier proyecto, siempre una carpeta de producción atrás. El layout es como el esquema más gráfico, ¿sí? Que tiene como las partes a trazo grueso y bien gráficas. Un armado, una configuración bien potente, bien clara, donde estén las piezas que va a tener esa producción, identificadas. Un esquema gráfico donde uno pueda mirar y entender, esto va por acá. Una composición. Esto tiene esto. Esto se anuda con esto. Esto deriva en esto. ¿Se entiende? Sí, sí. Fíjense, si ustedes lo van pensando, todas estas que estoy comentando están íntimamente vinculadas. Y obviamente que atrás de todo eso va a haber un proceso de investigación, indagación, de búsqueda de fuentes, donde ustedes van a ir, si están trabajando con la problemática de, por ejemplo, de los agrotóxicos, agroquímicos, va a tener que haber alguna data que sea posta, por más que ustedes lo tomen con un enfoque ficcional. Investigación, indagación de los datos necesarios para armar la temática, para que no sea un mero chamullo, o un me parece a mí. ¿Se entiende? Sí, además tiene que dejar como un aprendizaje, digamos, ¿no? Una huella, algo. Claramente, y esa investigación es la que usted le va a respaldar desde la cuestión de las teóricas, las fuentes y demás, que no están solamente haciendo una producción comunicacional y artística, sino que también están haciendo un trabajo con una problemática social sensible, trascendente. Y esto ya tiene que ver más con lo que pasa con las audiencias. En principio, siempre se tiene que fijar un público objetivo. ¿Qué es el público objetivo? Es el público que ustedes piensan que construyen como perfil. Este es el típico perfil que consumiría esta producción. Al margen de que después eso se puede expandir a otros no pensados, a públicos que no fueron pensados como tales, que se han alcanzado. Pero tiene que haber una especie de perfil al que ustedes apuntan, porque eso orienta mucho del para dónde vamos y de por dónde pasa. Se construye ese perfil, tiene todas las características que no son de realismo puro,
pero sí son, digamos, como trazos, como si fueran los rasgos de un perfil posible. Entonces, persona, masculino, femenino, no binaria, que tiene tales características, que consume tales cosas, con tal nivel de consumo, con tal nivel de formación, que tiene estas características sociales, que vive en tal lado. Si se construye un perfil, hay que se le asignan como esos atributos simbólicos de cuál sería el consumidor que miraría ese tipo de propuestas, que interactuaría con ese tipo de propuestas. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Y después, bueno, medir un poco los alcances de propuestas, ¿hasta dónde llegaría? ¿Se queda consumido en el intramuros del CREAR o tiene una perspectiva o tiene una intención de trascender las fronteras del CREAR? ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que depende de la temática que tomemos. Bien, pero ustedes, digamos, harían algo que sea 100% perfil CREAR o algo que intente ir un poco más allá. No, un poco más allá, diría yo. Esto que tiene que ver con las audiencias, con los públicos, las características de ese público, los gustos y las preferencias, digamos, de esos públicos posibles, y ese mapa de consumidores que no es más que decir, bueno, cuáles son, está el público objetivo, que es como el público destinatario, lo pensaron de tipo publicitario, siempre hay un público objetivo que va a consumir, y ese mapa de consumo, ¿cuáles son los rasgos de ese tipo de público y de hasta alcance, más allá del público objetivo, al que queremos llegar? ¿Qué ven? ¿Son los que se quedan mirando Netflix a las 3 de la mañana? ¿Los que solamente leen el diario? ¿Los que escuchan radio a la mañana? ¿Los que están todo el día en las redes? ¿Que los que consumen tales redes? ¿Entienden dónde vamos? Sí, sí. Tener una especie de coordenada de por dónde pasan los consumos de estos públicos posibles. Porque gran parte de por dónde vamos tiene que tener como una especie de orientación a quién queremos llegar como público. Sobre todo si ese tipo de audiencia que queremos traer la queremos como protagonista y como interactiva, no como mera consumidora. Ujú. Y acá estamos con estas preguntas diagnósticas. ¿Cuáles son los actores que hay en juego? ¿Desde qué punto partimos? ¿Qué escenarios podemos describir? ¿Y hacia dónde queremos llegar? Esta línea, este esquemita, esta cuestión, también se tiene que proponer. ¿Quiénes son los actores en juego? Ustedes como productores, las audiencias como posibles audiencias justamente. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Sí? ¿Desde dónde se parte como grupo? ¿En qué estábamos antes de iniciar el juego? ¿Cuáles son los escenarios posibles que se pueden presentar en función desde dónde partimos y hacia dónde queremos llegar? Y esto ya lo vimos. No estamos ante un papel en blanco. Acá ya hay trabajo, propuestas, narrativas, aprendizaje, 5 años de cursada del CREAR, con los lenguajes, con demás. O sea que hay que retomar, utilizar, hay que recrear aquello que ya se sabe. No se parte desde cero, de ningún modo. ¿Sí? De ningún modo se parte desde cero. Se parte, digamos, de un background bastante, quiero decir, denso en el buen sentido, con muchas capas, por más que ahora les asuste, digamos, después cuando esto decanta y se toma con mayor calma, se van a dar cuenta que hay mucho ya que ustedes tienen para armar de esto, que no parten de cero, que si bien la hoja en blanco es como un momento de, ahora me tengo que poner con esto, nunca es una hoja en blanco, si me parten de ningún lado, y que sepan, digamos, recuperar eso que está ahí, como antecedente, como saber, como expectativa, como intereses, como intenciones, ¿sí? Y obviamente como entusiasmo, si no, no sirve de nada lo que se diga. Y esto es simplemente el pasaje al Genially, que es justamente el que vamos a hablar con los roles, para que haya una especie como de, bueno, hablamos de roles. ¿Cuáles podrían ser los roles? Antes de entrar acá, ¿algún tipo de comentario? Por ahora no.
¿Vienen bien? Sí, sí. Bueno, acá cuando ustedes después entren a este Genial y lo vean en profundidad, hay como roles, ¿sí? Cada uno de estos van a encontrar roles, ¿sí? Van a ir tocando, van a ir viendo, demás. ¿Cómo tienen que ser esos roles como característica, como premisa? Ya lo dijimos hace un rato con todo lo que venía comentando. Tiene que haber articulación, sinergia, tiene que ser todo complementario, colaborativo, relacional. A la vez tiene que ser diverso y las piezas tienen que tener una relativa autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Cada pieza tiene una identidad como pieza. Lo que no quiere decir, digamos, que no se articule y no sea parte de algo mayor. Piénsenlo como el cuerpo humano y los órganos, digamos, que hay adentro. Tienen cada una independencia, tienen autonomía, son piezas que podemos seleccionar, digamos, para analizarlas, pero que están vinculadas para que algo funcione en términos integrales. ¿Sí? No. Fíjense, digamos, que acá había muchos más roles de los que ustedes pueden abarcar como grupo, que eran, obviamente, más. Entonces, como teníamos para hacer dulce, se dieron muchos roles. Acá, varios de estos roles van a tener que ser absorbidos por las mismas personas, ¿entiende? Pero bueno, vamos a ir viendo esto. Obviamente, en toda propuesta, tiene que haber una o dos cabezas que cumplan el rol de una coordinación general. ¿A qué me refiero con la coordinación general? Bueno, aparte está a la vista, estamos leyendo, ¿no? Pero, ¿quiénes son las cabezas que están mirando el proceso en términos integrales? ¿Quién tiene el mapa completo? ¿Quién tiene esa configuración que decíamos en el layout, que se veía todo, digamos, el esquema completo de dónde partimos, de dónde llegamos, de dónde queremos ir? ¿Quién es el que va a estar atrás de la supervisión, de que los grupos trabajen, esté la parte, se vean los tiempos, se vean los recursos, lo que falta, el cambio de enfoque, esto no va, esto desentona? Todo eso va a haber una persona que es como la mente, una o dos personas, ¿sí? Dos cabezas, que sean como la mente que está mirando. ¿Sí? Esa parte, digamos, que de alguna manera también organiza la carpeta de producción, por más que después haya otra gente que le ponga trabajo a esa carpeta de producción, pero que mira que esa carpeta de producción exista, avance, se construya y quede como registro de lo actuado. ¿Cada uno va a tener un rol único? No, por eso que te acabo de decir. Como Ah, somos un grupo más reducido que para lo que fue pensado, hay cabezas que ustedes como estudiantes van a tener que más de un rol. está. No me voy a quedar hablar. Sí. Bueno, hay un equipo de supervisión, que es justamente la parte más directa, más operativa del coordinador. El coordinador es como la mente, es el cerebro, después tiene que haber brazos ejecutores. ¿Me entiende? ¿Vieron cuando, por ejemplo, ven en el cine que hay un montón de roles de producción? Está el productor ejecutivo, que más que nada el que tiene como la idea general, y es el que banca el proyecto, consigue la financiación, pero después hay otro montón de productores que trabajan para él y que justamente son los que hacen que lo operativo se resuelva, los brazos conectores, los brazos ejecutores. Bueno, este equipo de supervisión justamente es la parte directa y operativa del coordinador. ¿Sí? Acá había, como me pasé como dulce con la gente que había, contarme con dos asistentes. Bueno, acá no va a haber tales dos asistentes, va a estar todo como más acotado a la gente, pero tiene que haber, si no un equipo de supervisión, por lo menos una persona que sea como la persona que acompaña al coordinador general, lo que acabamos de ver recién, para que esté atrás de todo. ¿Sí? Fíjense las funciones, colabora, toma decisiones con respecto a la carpeta de producción, trabaja en asistencia, digamos, a todos los equipos, supervisa, digamos, que la tarea avance, coordina, establece nexos, propone, digamos, como los momentos de debate, comunica a los responsables de cada equipo qué toma de decisiones se han dado, ¿sí? El tema de que si hay insumos, si no hay insumos, no hace todo, esto quede claro. Hay personas, acá hay división de roles justamente para que entre las partes haya brazos que hagan las cosas. Solo que hay gente que está más en un rol de coordinación, que lo asiste un supervisor, y otros después que van más como al ámbito específico.
Ya está. Por ejemplo, tiene que haber gente que esté atrás de todo lo que hace falta para. Hay que trabajar con usuarios, con contraseñas, con páginas, con materiales tangibles, ¿no? Cosas físicas reales, concretas que se necesiten para hacer, por ejemplo, no sé, quieren hacer un juego del tablero, falta, no sé, conseguir cartones, las pinturas. Hay un equipo de recursos e insumos que es el que va a estar atrás, tanto de lo digital como de lo material, como de lo físico. ¿Sí? Entonces, cuando falta algo, estas personas son las que tienen que ir a buscar. ¿Entiende? Sí, sí. Sí, sí. Tanto en los términos de lo digital como de lo material. El equipo de layout es ese equipo que decíamos hoy, también en relación con la coordinación, con la supervisión y demás, pero que tiene esta cuestión de maquetación. ¿Qué es maquetar el proyecto? Lo que decíamos ya hace un rato. Es mostrar, establecer una configuración posible de trabajo que sea como una especie de mapa de todo lo que se va a hacer. Es el que detrás de la carpeta de producción, o sea, de que se cumple efectivamente la carpeta de producción, de lo que indique el equipo de coordinación, de supervisión, tiene que estar ahí trabajando con la carpeta de producción, y con el resto de los responsables de equipo para trabajar todo lo que tenga que ver con lo necesario para. Es como que el que hace concreto lo que pide la coordinación y la supervisión. El que articula todas las partes. Y que aparte lo tiene que mostrar en términos de un mapa concreto, algo gráfico, algo visual, algo que muestre todas las partes de esa configuración integral. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí. Fíjense que habla de escenario técnico, mapa gráfico, esquema de piezas autónomas integradas. Es el que delimita la autonomía de la pieza, pero en relación a algo más grande, integral, y marca la articulación. Entonces, cuando uno vea cómo está funcionando cada equipo en términos particulares, cada equipo en forma autónoma, tiene que haber alguien que haga concreto, haga material, haga visible cómo se están articulando los equipos, las partes distintas. El equipo artística se le llama, por ejemplo, cuando estamos trabajando con radio, televisión, cualquier proyecto productivo que tiene un diseño, que tiene una estética, que se ve de determinada manera, ¿sí? Donde hay estilos de trabajo, tiene algo que se llama artística. Si ustedes lo piensan en, por ejemplo, los materiales radiales, la artística es cómo suena. La artística son las cortinas. La artística son los separadores. Y ese equipo de artística termina definiendo cuál es la estética de esa producción. ¿Cómo se va a ver? Se va a ver tirando, qué sé yo, a surrealista, a futurista, a retro, a vintage, a una cosa más épica, más de Juego de Tronos, más onírico, más Siempre y México. cuando acompaña el tema, ¿no? Claramente tiene que estar en un todo, por eso decíamos hoy los equipos de coordinación, de supervisión, el layout, ¿sí? Son equipos, digamos, que nos toman las decisiones. Pero el que ejecuta la cuestión de cómo se ve, de cómo queda esa estética, es el equipo de artística. Son los creativos. Hay un equipo creativo que trabaja en coordinación con esto. Pero son los que son los responsables de esto se ve como se ve. Esto se ve como, ¿cómo decirle? Como Casi Ángeles o se ve como una película dark. ¿Me siguen? Sí, sí. Acá entran en juego bien los que son ustedes como profes de artes visuales. Todo lo que tiene que ver con el lenguaje visual, acá se aplica en un todo por ciento, para lo digital y para lo material. Tiene que ver con el cómo se ve. Esa producción final, ¿cómo se va a ver? Bueno, eso es responsabilidad de este equipo. Sí. Acá, cuando yo les decía, ustedes vean en Black Mirror o en Legión, que es la serie que está en Netflix, digo, pongo series que puedan estar a mano, hay mucho de qué se ve en cada uno de los capítulos que marca como una impronta de ese capítulo. ¿Sí?
Vieron que dice, se trata de convocar una estética determinada y encontrar justamente cuáles modos artísticos son los que son necesarios para llevarlo a cabo. ¿Sí? Entonces, si hay una cosa que una estética medio lollipop, hay que ver si después cuadra con una estética más darky. Si estamos jugando con ese cruce estético porque hay una intención, todo bien. Ahora, si nos quedó cambalachoso y caótico porque no supimos cómo resolverlo, no está tan bien. ¿Entiendes? Mm. Remito al trabajo de la Peque 77. ¿Se acuerdan? Sí, No. sí, La yo me Peque acuerdo. 77 es ese documental que vimos, que era, lo había hecho la Peque, esa especie de bio, documentada, pero animada también, que tenía como muchas estéticas distintas, pero había como una composición ahí, había una coherencia estética, no era un cualquier cosa porque sí, lo que había era un juego de muchos lenguajes distintos. ¿Sí? Sí, sí. Ujú. Bueno, obviamente estos son los equipos que van a estar más a cargo de la cuestión de lo que tiene que ver con cómo se difunde, qué gente hay que tocar, si tiene que seguir a la comunidad, si tiene que hablar con directivos, si tiene que hablar con otros profes. Son los relacionistas públicos. Son los tipos que están atrás de las sociales. Van obviamente a trabajar con los públicos, con las audiencias, van a sugerir el trabajo con las redes sociales, van a ayudar en todo ese trabajo. Y van a ser los que de alguna manera se pongan sobre sus espaldas el trabajo de difusión y promoción de la propuesta. Si hay que conectar gente, carpeta de contactos, agendas, los tiempos, los vínculos, ¿sí? Y obviamente colaboran con el resto en todo, pero quiero decir, el fuerte está en ser los relacionistas públicos del proyecto, de promoverlo. Si se ponen en términos publicitarios, de venderlo. El equipo de diseño gráfico, si ustedes ven cómo se van ensamblando las piezas, tiene que ver en un todo con los equipos creativos de layout y de artística. Son de los equipos que materializan lo que se va a ver. Los que ponen el trabajo concreto, puntual, de qué se va a ver, todos en relación con, primero, el tema del layout, de cómo es esa composición, esa configuración en términos integrales, con todas las piezas, para que nos ubiquemos, para que sepamos, y después, esta cuestión de cómo se va a ver. Por eso, en el sitio web tiene que haber pensado esa estética, tenemos que pensar todo lo que tiene que ver con los elementos de composición, los logos, los títulos, leyendas, tipografías, botones, los botones, las imágenes, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con cómo se va a ver. Y eso, ahí, si tiene imágenes, si tenemos subtítulos, si hay más cuadros, resaltados, eso es un trabajo en conjunto entre el equipo de diseño gráfico, los de layout, que son los que piensan esta parte más integral, más como si fuera el todo para ver, los del equipo creativo y los del equipo de artística que dijimos recién. Diseño gráfico está pensado para diseño gráfico, pero acuérdense que es un proyecto digital, entonces entra en juego todo. Obviamente la propuesta esta, que está más reducida, ¿qué va a pasar? Y que el equipo creativo, el equipo de diseño gráfico y el equipo de artística, y se tiene que como que asimilar todas las cuestiones en 2 o 3 personas. Quizás sea el equipo más grande, ¿no? Capaz que sean 4 o 5 personas, pero todos trabajan en ese lugar. Esto tiene más que ver con el equipo de diseño web, que es la cuestión de lo digital, y que le estaba diciendo exactamente esto. En estos casos, va a ser un codo a codo y va a ser parte del equipo del resto de los creativos, de los gráficos, de los artísticos, ¿sí? Pensado más que nada para lo que tiene que ver con el diseño web, pensado más que nada para la cuestión más digital, como los que responden por la cuestión digital, los que responden por los programitas utilizados, por las aplicaciones utilizadas, por el diseño digamos, que hay de cómo se organiza la página del sitio web.
pero trabajen en un todo con el resto. Bueno, después le hablan detalle, pero es esto que acabamos de decir con todo. El equipo creativo es el equipo que está solucionando todo. Todo. Cómo se ve, los enlaces para dónde van, qué se pincha, qué imagen nos encontramos cuando abrimos una página. ¿Sí? El equipo creativo, el equipo artístico, el equipo de layout, el equipo de los gráficos y el equipo de diseño web son los que hacen la tarea. ¿Se entiende? Ah. Y que en este caso van a tener que ser un equipo grande, pero reducido. O sea, quiero decir, comparado con el grupo que esto se pensó que era mucho más, obviamente acá falta gente para hacer esto, con lo cual, si bien las tareas se van a hacer, se van a acotar a menos gente. Digamos que está bueno que ustedes sepan la autonomía y los roles y las funciones de cada uno de estos equipos, pero estos equipos después se van a tener que adecuar a la gente que hay. Con lo cual una persona va a estar ahí comandando otro equipo distinto. O estos equipos se van a ensamblar aún más, van a ser más orgánicos todavía. Bueno, hasta ahí la tarea. Esto es un pantallazo de todo lo que implican los roles y recién vimos lo que implica la consigna. En la práctica, ¿qué ocurre? Bueno, en la práctica se toman decisiones. Esto que yo le mostré, ¿es un instructivo, es un manual de cómo hacer? No, son las sugerencias, digamos, de presentar posibilidades. En función de la temática, del enfoque, de las posibilidades reales, de las capacidades y competencias que ustedes tengan como equipo, de la imaginación que tengan como equipo, es que después queda el proyecto real, a lo que se llega de verdad. Pero está bueno que hayan un par de estrellas en el firmamento para donde mirar. Y un poco este tipo de herramientas tiene esa intención, mostrar por dónde pasan ciertas acciones. Bien, ahora escucho a ustedes, haré un montón de vueltas. Nos queda poquito tiempo igual. Les escucho. ¿Vamos a seguir con las clases virtuales o cuando comencemos a trabajar iremos a crear? Esa es la idea que decía hace un rato. Todo depende de si ustedes están cuando nos encontramos, digo, ahora es por ejemplo un problema. La gente que hoy no estuvo es realmente un problema. ¿Me siguen? Porque ahora esto lo van a ver en un video subido, pero que no es lo mismo cuando está la aplicación atrás. Claro. No es lo mismo cuando hay gente que está debatiendo, che, y esto, y esto, y esto, ¿por dónde? Sino que le llega después diferido, en soledad. No es lo mismo. Por eso invito a que por favor tratemos de estar lo más que se pueda, a menos que sea una causa recontra mayor, que tratemos de estar en las clases porque lo que se pierde después es menos tiempo para y es menos capacidad para. Entonces, yo les invito, en la medida en que ustedes revisen los materiales, participen de las clases y tengan preguntas para hacer y las podamos ir acá, digamos, como debatiendo y de alguna manera generando algún tipo de respuesta, depende ahí. No es que hay un esquema de que esto es necesario que sí haya clase o es necesario que haya virtual. Yo tengo que ir por una cuestión formal de trabajo, tengo que ir a clase de crear. Cuando se hizo en 20 fue todo salvo todo encuentro fue todo virtual. O sea que es recontra posible, todo virtual. Pero está bueno que nos encontremos a veces cara a cara para, sí, ¿por dónde estamos? Muéstrenme por dónde están. O estamos trabajando alguna aplicación, bueno, es por acá. El problema con las aplicaciones es que son online, y después cuando vamos a crear, no anda internet, las compus están re lentas, las aplicaciones se quedan 2 horas para mover cada pagada, se quedan 2 horas trabajando, ¿sí? Eso ya lo sé de memoria porque me pasó años, me viene pasando eso. Y no hay manera de solucionarlo
En la presencialidad no hay manera, porque pasa eso y por más que yo chilla a los dioses, no se cambian por eso. ¿Sí? Entonces, está bueno que haya encuentros virtuales. Algunas veces yo tengo que justificar mi presencia en el CREAR, ¿sí? Y que aprovechemos que para cuando nos juntemos en el CREAR, presencialmente, sea porque hay mucho para traer, para hablar, para discutir, para avanzar, para proponer, para diferir, para disentir, digamos, no, che, a mí los chicos de tal equipo están haciendo tal cosa, pero para mí esto no era lo que habíamos planteado al principio, o de alguna manera distorsiona, o no se entiende para dónde va, o queda en el aire. ¿Se entiende? Decisiones. Si nos encontramos porque vamos a laburar y avanzar, y se justifica la presencialidad, por supuesto. Pero hay veces que está bueno que avancemos de esta forma virtual. Y mucho de eso se hace ustedes en casa, entrando a las aplicaciones y trabajando con las aplicaciones. Las dudas las evacuamos para los canales habituales, por acá, por el grupo de WhatsApp, o podemos abrir un compartido entre ustedes y yo con el tema de Drive, por ejemplo, o tenemos también estos encuentros virtuales, como por Zoom o lo que sea. Entonces está bueno que ahí evacuemos dudas. Profe, me pasó tal cosa con tal herramienta, quería hacer tal cosa y no pude. Profe, quería hacer tal cosa, pero la realidad que volé y en realidad cuando vi la aplicación no me deja hacer tanto. Eso va a pasar todo el tiempo. Eso va a pasar todo el tiempo. Lo importante es que ustedes sepan qué propuesta quieren hacer. Y para eso, como dijimos, se tienen que encontrar con los chicos del otro grupo y ponerse de acuerdo primero en la temática y después en el enfoque. Temática, si va a ser agroquímico u otra, no se casen con agroquímico solamente porque es lo que único se dijo. Y enfoque, si va más por el lado de lo documental, expositivo, descriptivo, o va más por el lado de lo lúdico ficcional. ¿Sí? Como se nos corta ya, les pregunto, ¿volvemos a entrar para más aclaraciones o les parece que hasta acá está bien? Yo creo que hasta acá está bien. Lo que sí me queda en duda es si esto tiene un cronograma tentativo o algo por el estilo. Sí, lo vamos a ir armando de todo, está claro eso. El programa que yo propuse es ideal. Falta uno que sea adecuado a la propuesta que ustedes piensen. Ok. Ok, Bien. Nos vemos miércoles que viene. bueno, Bien. Listo. listo. Chao. Luego. Hasta luego.